Capítulo 269. Encarnación de la muerte. La hoja negra cayó hacia abajo, sin alcanzar a Nífais por un pelo. Rodó hacia atrás y realizó un salto de manos imposible, lanzándose al aire desde el suelo. Aterrizó en el suelo de mármol con la gracia sin esfuerzo de una acróbata entrenada. Estrella Cambiante retrocedió unos metros y se detuvo a cierta distancia del demonio. Pero él era igual de rápido, no, mucho más rápido. El gigante ya se abalanzaba hacia ella para ensartarla con la punta de su terrible gran espada. Ella se movió ligeramente, esquivando el mortal ataque, y se lanzó hacia adelante a lo largo de la hoja negra. Su espada centelleó en el aire e impactó contra la vambrace de la amenazadora armadura, dejando un profundo arañazo en su oscura superficie. Todo estaba sucediendo tan rápido que otros miembros de la cohorte estaban teniendo problemas para unirse a la lucha. La santa de piedra acababa de aterrizar en el suelo de mármol hacía un momento y en ese momento se estaba poniendo en pie. Effie se había recuperado de recibir de lleno el primer ataque del caballero negro y se precipitaba hacia adelante, pero aún estaba a unos metros de distancia. Kai había tensado su arco, pero no podía lanzar una flecha sin correr el riesgo de alcanzar a uno de sus compañeros. Con lo potente que era el encantamiento de la flecha de sangre, esto era algo que no podía permitir que ocurriera. Casi dependía principalmente de los ecos para luchar, y como no estaban mejorados por la esquirla del alba, su utilidad en esta batalla no habría sido alta. Además, corrían el riesgo de ser destruidos por un solo golpe del demonio. Por lo tanto, se vio relegada a la contención por el momento y solo se uniría a la lucha si las cosas realmente se torcían. Así que, por ahora, dependía de Sunny y Caster frenar al demonio. Su única gracia salvadora, y el punto que Sunny había explicado en detalle, era que la terrorífica gran espada, aunque mortal y totalmente imparable, bueno, casi, era en última instancia un arma poco manejable. El caballero negro era lo bastante fuerte como para lanzarla como si la gigantesca hoja no pesara más que una pluma y lo bastante hábil como para convertir el impulso y la inercia en herramientas útiles en lugar de obstáculos, pero aún así tenía que obedecer las leyes de la física. Y lo que es más importante, la maldita cosa era muy larga. Lo que significaba que tenían que pegarse al diablo caído como pegamento para poder usar su largo alcance contra él. Mientras el gigante de acero esquivaba y lanzaba su espada en horizontal contra Estrella Cambiante, Sania cortó distancias y se acercó al demonio desde el lado opuesto. La esquirla de medianoche centelleó, golpeando la articulación del codo de la armadura de placas. Todo lo que Sunny logró fue dejar un pequeño rasguño, pero también empujó la mano del caballero negro hacia abajo y más cerca de su cuerpo, cambiando ligeramente el ángulo del golpe. Al mismo tiempo, Caster se zambulló bajo la terrible espada y apareció de repente justo frente al diablo, clavando su yan en el casco de acero. El caballero negro simplemente giró ligeramente la cabeza, haciendo que la hoja verde fantasmal se deslizara por el casco sin causar ningún daño. Al mismo tiempo, soltó la espada con una mano y lanzó su codo hacia atrás, casi aplastando el cráneo de Sunny. Mientras tanto, continuaba su mortal ataque contra Nífais. Sin embargo, su ataque en tándem ayudó a Changjing a evitar ser cortada por la mitad. Dando un paso rápido hacia adelante, levantó su propia espada y recibió el golpe en su hoja. Como tuvo tiempo de acortar la distancia y ahora estaba a solo centímetros del diablo, la parte de la espada que la golpeó estaba cerca de la guarda y como tal, no llevaba demasiada fuerza destructiva. Aún así, fue suficiente para hacerla caer al suelo, deslizándose la espada de su mano. Incluso con los tres luchando juntos, no pudieron detener a la criatura maldita por más de un momento. Pero entonces, un momento era todo lo que necesitaban. Porque le dio a Effie suficiente tiempo para volver a unirse a la lucha. También le dio la oportunidad a Kai de disparar. Una flecha negra surcó el aire y se clavó justo en la grieta del visor del diablo. Sunny notó una expresión sorprendida en el rostro del encantador arquero.
Él mismo estaba atónito, nadie esperaba que Kai realmente acertara al bastardo justo en la única fisura de su armadura, y mucho menos Kai mismo. La cabeza del caballero negro fue violentamente arrojada hacia atrás. Pero al siguiente momento, Kai tambaleó y gimió. Maldición, ¿por qué siempre tengo razón? Sunny también había anticipado ese resultado. Había adivinado hace mucho tiempo que no había carne debajo de la amenazante armadura negra. Más bien, la armadura en sí misma era la criatura de la pesadilla, o al menos el recipiente del alma malvada de un poderoso Revenant. Como tal, no había sangre para que la flecha espantosa bebiera. Es por eso que Kai había sido afectado por el retroceso de su memoria caída a pesar de haber alcanzado su objetivo. Por si acaso algo así sucedía, Sunny había encargado al encantador arquero que fabricara algunas flechas mundanas con astillas de hueso que estaban por todas partes en la orilla olvidada. Así que Kai no estaba completamente fuera de la pelea todavía. Sin embargo, la cantidad de daño que sería capaz de hacer al diablo aterrador no era extremadamente baja. Condenación. Pero Sunny no tenía tiempo para lamentar este giro de los acontecimientos. La batalla solo se estaba volviendo más caótica y feroz. Gracias a la increíble precisión del disparo de Kai, el caballero negro estaba desorientado por un momento. Effie llegó justo en el momento adecuado para aprovecharlo a su favor. Inclinándose hacia abajo, usó el impulso de su zancada y el peso aplastante del fragmento del crepúsculo para propinar un golpe devastador al muslo del gigante de acero. Mientras otra onda de choque de sonido rodaba por la gran sala, el demonio tambaleó. Pero una fracción de segundo después, él golpeó con su puño blindado a la poderosa cazadora, haciéndola tambalearse con un grito de dolor. El pomo de la espada negra se lanzó hacia adelante, atrapando a Caster en el pecho a pesar de lo rápido que se movía el orgulloso legado. Se derrumbó en el suelo como un maniquí roto. Por último, el caballero negro giró su espada hacia Sunny, haciéndolo retroceder. El maldito bastardo era simplemente imparable. Ninguno de sus ataques había logrado nada excepto molestarlo un poco. No es bueno, no es bueno. Empujándose del suelo, Nífais miró al diablo caído que se alzaba sobre ella como un bastión de oscuridad. Su rostro estaba pálido y había sangre fluyendo de su boca. Lo que es peor, la espada de plata se había deslizado lejos y ahora estaba fuera de su alcance. La radiante incandescencia desapareció de su hoja, permitiendo que la oscuridad que se escondía en las esquinas de la gran llamada comenzara lentamente a arrastrarse de vuelta. Ya no había nada entre ella y el caballero negro. De repente, abriendo mucho los ojos, Sunny miró hacia las profundidades de la catedral. Y luego, un simple grito escapó de sus labios. Nef, corre. Capítulo 270. Fuga. Cuando la espada de plata se extinguió, Estrella Cambiante permaneció por un momento. Llamas blancas se encendieron en sus ojos y de repente, la reluciente coraza blanca de la armadura de la Legión de la Luz Estelar fue envuelta en una luz blanca deslumbrante. La oscuridad que había comenzado a filtrarse de nuevo en la gran sala del antiguo templo se alejó una vez más. Parecía como si Nífais hubiera cambiado el objetivo de su milagrosa habilidad de aspecto y hubiera utilizado su armadura como su conducto en lugar de la espada. Pero desde el lado, simplemente parecía que había una furiosa estrella blanca ardiendo en su pecho. Ese momento de retraso casi le cuesta la vida. Tan pronto como el grito de Sunny resonó en la catedral, la aterradora hoja negra cayó una vez más. Esta vez, Nífais aparentemente no tenía oportunidad de escapar. Pero, de alguna manera, lo hizo. Empujándose fuera del suelo de mármol, giró su cuerpo y apenas evitó la caída de la guillotina de la gran espada del caballero negro, luego se alejó rápidamente. Al siguiente momento, ya estaba de pie. Cuando el diablo se lanzó hacia ella para aplastarla, Estrella Cambiante hizo algo que nadie esperaría que hiciera la orgullosa hija del clan de la llama inmortal. Le dio la espalda al enemigo y corrió.
Desde sus primeros días en el laberinto, Sunny sabía que Nífais podía ser increíblemente rápida cuando quería. Y de hecho, apenas un segundo después, ya estaba lejos. Maldiciendo entre dientes, la siguió. No importaba lo rápido que fuera Nífais, el caballero negro era más rápido. El diablo ya estaba persiguiendo a su presa fugitiva, moviéndose con una celeridad que parecía extraña para una criatura de su tamaño, especialmente una vestida con una armadura de acero increíblemente pesada. Con cada momento, se acercaba más y más a Estrella Cambiante, su espada lista para cegar su vida. Esforzando sus músculos al límite, Sunny también corría tan rápido como podía, tratando desesperadamente de alcanzarlos. Con Effie y Caster temporalmente fuera de combate y casi cae en la línea de banda, él era el único que quedaba. Tenía que llegar a tiempo, sin importar qué. Si no lo hacía. Vamos. Apretando los dientes, Sunny de alguna manera logró acelerar aún más. Nífais ya estaba a mitad del gran salón de la catedral. La estatua de la diosa sin nombre al otro lado de ella debió haber aparecido en su vista. Fue entonces cuando de repente se detuvo y se dio la vuelta, deslizándose sobre el suelo de mármol unos metros debido al impulso. La espada plateada ya había sido despedida y convocada de vuelta desde su mar de almas. Parecía como si, desesperada, Nífais hubiera decidido montar un último y suicida ataque sobre el gigante de acero que se acercaba rápidamente. O tal vez se había vuelto loca. Pero solo parecía así. Los extremos de la boca de Sunny se curvaron hacia arriba. Esa es mi chica. El plan se estaba a punto de dar sus frutos. Changing Star había desempeñado su papel perfectamente. ¿Qué más esperaba Sunny de ella? Todo lo que quedaba era detener al caballero negro durante unos segundos. El diablo descendió sobre la chica de cabello plateado en una furia de acero negro arrasador. Nífais lo recibió con su habitual resolución tranquila, esquivando golpe tras golpe con una habilidad increíble. Como si fuera hace una vida, cuando se enfrentaba a Caster en el dojo de la academia, usó su comprensión y control del flujo del combate para superar la brecha de velocidad entre ella y su oponente. No estaba tanto reaccionando a los golpes mortales entregados por el diablo como prediciéndolos, moviéndose para evitar los golpes de la gran espada negra antes de que pudieran suceder. Por supuesto, esta danza mortal no podía durar. El más mínimo error habría sido su último. Y aunque no cometiera ninguno, Nífais no iba a poder mantener este nivel de concentración por mucho tiempo, sin mencionar el costo insano que este feroz choque tenía en su resistencia y resistencia. Pero no tenía que hacerlo. Todo lo que necesitaba era mantener ocupado al bastardo durante un par de segundos. Y cuando esos segundos se acabaron, un repentino crujido de piedra quebrándose resonó en la oscuridad del antiguo templo. En medio de toda la conmoción, el santo de piedra había desaparecido extrañamente. Después de que Sunny confirmara que el diablo caído estaba apuntando a Nífais por encima de todos los demás, su combatiente más fuerte, su sombra, no estaba en ninguna parte. Eso, por supuesto, fue a propósito. Ella estaba preparando el terreno para que el plan funcionara mientras el resto de ellos mantenían al caballero negro distraído. El plan, sin embargo, solo podía llevarse a cabo en un lugar específico de la gran sala. Allí es donde Changing Star tenía que atraer al caballero negro en caso de que se fijara en ella. Siguiendo las descripciones proporcionadas por Sunny, ella llevó al diablo más profundamente en la catedral y se detuvo justo en el lugar adecuado. Y luego, se enfrentó a él en una feroz batalla para dar tiempo al Scythe para cerrar la trampa. Lo hizo tomando impulso y chocando con todo su peso contra uno de los altos y magníficos pilares que sostenían el techo de la catedral. Este pilar, en particular, estaba dañado en la base, lo que lo hacía inestable de manera única. Sunny conocía cada rincón del templo en ruinas como la palma de su mano, por lo que también conocía esta falla del pilar. Eso fue en lo que se basó el plan C. Mientras Sunny corría,
podía ver todo lo que seguía en toda su majestuosa brutalidad. El sonido de la piedra quebrándose resonó en la vasta sala del antiguo templo. Una red de grietas apareció en la columna masiva e increíblemente alta y se extendió rápidamente hasta una profunda hendidura en su base. Fragmentos de piedra volaron en todas direcciones y la columna comenzó a tambalearse. Parecía lento al principio, pero en realidad no lo era. En el centro del salón, el caballero negro detuvo su implacable ataque por un momento y giró la cabeza, siguiendo el sonido de piedra quebrándose. Fue un segundo demasiado tarde. Mientras Nifai se alejaba corriendo, la columna cayó sobre el diablo, aplastándolo bajo incontables toneladas de piedra dura. Capítulo 271. Insuperable. La enorme columna se precipitó hacia abajo y cayó justo sobre el caballero negro. El diablo se giró ligeramente en el último momento, bajando su espada al suelo. Sus ojos carmesí destellaron con una amenaza inquebrantable. Mientras un estruendo resonaba en el oscuro salón de la catedral en ruinas, pedazos de piedra y nubes de polvo volaban por el aire. Te tengo. Un sentimiento de alegría salvaje se encendió en el corazón de Sunny. Sin disminuir la velocidad, se zambulló en el polvo. Por supuesto, no pensaba que el demonio fuera a ser destruido por su trampa. Pero al menos tenía que hacerle algún daño a la temible armadura negra. A medida que se acercaba al lugar donde había visto por última vez a la figura alta y oscura, Sunny presenció una vista increíble. El pilar flotaba alto sobre el suelo, su peso aplastante descansando sobre el hombro del gigante de acero. En el lugar del impacto, su superficie se había agrietado y hecho añicos. El caballero negro, sin embargo, no había escapado ileso. Su pesado peto se fracturó, revelando nada más que una masa de oscuridad viva e impenetrable en su interior. El espaldar del hombro que había recibido el golpe estaba prácticamente destruido, dejando todo el brazo colgando sin fuerza, torcido en un extraño ángulo. El casco del demonio estaba abollado y cubierto por una red de pequeñas grietas, cada una de ellas goteando con una luz carmesí fantasmal. El caballero negro no se veía bien, aunque era absolutamente aterrador. Lo que era aún mejor, sin embargo, era el hecho de que actualmente estaba atrapado debajo del pilar, incapaz de moverse. Sunny tuvo que aprovechar esa situación. Pero antes de que pudiera hacerlo, el demonio levantó su brazo roto y lo colocó sobre la columna. Luego, bajó la cabeza, como si estuviera reuniendo su fuerza, y sin esfuerzo lanzó el monumental pilar de piedra al aire. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. Bajando en picado, apenas evitó la pared voladora de granito. El pilar voló por encima de su cabeza y se estrelló contra el suelo de mármol, luego rodó varias veces y se detuvo en un ensordecedor estruendo de piedra quebrada. Su longitud bloqueó la gran sala, cortando el camino para el resto de la cohorte. Y también el camino de retirada de Sunny. No es que tuviera planes de retirarse. Recuperando su equilibrio, Sunny empuñó la piedra de medianoche y se lanzó hacia el caballero negro herido para un ataque feroz. Ambos, él y el santo de piedra, llegaron al mismo tiempo. Sin embargo, el diablo caído seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. A pesar de que su armadura estaba agrietada y su velocidad era algo disminuida, todavía había suficiente poder en su cuerpo para aniquilarlos a todos. Sosteniendo la espada gigante con una mano, de repente la sacó en un temible corte. La hoja negra silbó por el aire, cortando un arco caótico alrededor del demonio. Sunny se vio obligado a retroceder, pero la sombra logró desviar el golpe con su escudo y redirigir su poder, disminuyendo solo un poco. En el siguiente momento, ella cerró la distancia con el caballero negro y le propinó un terrible golpe propio, apuntando a la base de la hoja de su espada. El caballero simplemente apartó la espada, luego la golpeó violentamente en la cabeza con el pomo, haciendo que pedazos del metal parecido a la piedra volaran por el aire. El santo retrocedió, la visera de su casco destrozada.
A diferencia de la masa de oscuridad escondida en el traje de acero negro, había un rostro real debajo del suyo. Sunny se permitió mirar por una fracción de segundo. Después de todo, era la primera vez que veía el rostro de su sombra. La santa de piedra se veía tal como él había imaginado. Su piel era gris como el granito y los rasgos de su rostro eran casi como los de un humano, con la excepción de que eran simplemente demasiado perfectos. Era como si no hubiera nacido, sino que hubiera sido cortada de piedra por un escultor loco, obsesionado con la perfección absoluta. Como resultado, lo que debería haber sido hermoso parecía inquietante y espantoso en su lugar. De hecho, al mirar el rostro inhumanamente perfecto de su sombra, Sunny no sintió más que una fría sensación de repulsión. Miedo, incluso. El hecho de que su rostro inquietante estuviera completamente desprovisto de cualquier indicio de emoción humana solo lo hacía aún más perturbador. La sombra se atrapó a sí misma para no caer y corrió hacia un lado, evitando otro golpe del aterrador gigante que fue encadenado sin esfuerzo después del primero. La espada larga cayó una vez más, destrozando las placas de mármol del suelo en el lugar donde ella había estado solo un momento antes. Fue entonces cuando Nífais se unió de nuevo a la pelea. Los tres atacaron al caballero negro simultáneamente, coordinando perfectamente su asalto. Changing Star lanzó su espada larga hacia adelante, apuntando a cortar el brazo roto del diablo por completo. La santa de piedra fue tras la espada larga de nuevo. Y Sunny hizo algo loco. Corriendo hacia la enorme hoja negra, pisó su superficie y subió, usándola como escalera. Tuvo un segundo sólido de estabilidad antes de que la espada fuera lanzada en otro ataque. Sintiendo que se movía debajo de sus pies, Sunny usó el impulso para saltar y agarrarse del casco del aterrador demonio. Montando al diablo, se colgó del cuello del caballero negro y le dio una salvaje puñalada en el hombro. Su objetivo estaba a solo 1 centímetro del borde del espaldar. La mano de Sunny estaba vacía cuando comenzó el ataque, pero cuando llegó a su objetivo, la luna fragmentada ya estaba agarrada en ella. Durante su viaje de regreso a la ciudad oscura, había notado que los recuerdos ascendidos recibían una mejora menos dramática de la corona del amanecer. A diferencia de los despiertos, no eran elevados casi un rango completo en términos de poder. Sin embargo, la mejora aún era significativa. Suficiente para superar la brecha entre el estilete fantasmal y la armadura del diablo caído, al menos. La punta afilada de la luna fragmentada atravesó el acero impenetrable y se hundió profundamente en la articulación del hombro de la indestructible armadura negra. Obviamente, Sunny sabía que este ataque no causaría mucho daño al demonio. Pero causar daño no era su objetivo. Demonio o no, caído o no, el caballero negro aún tenía que obedecer las leyes de la física. En particular, tener varias pulgadas de acero, vidrio, atascado en la articulación de su armadura inevitablemente iba a reducir la movilidad de su brazo. De hecho, con ambos brazos dañados, la velocidad con la que el demonio podía mover su gran espada disminuyó considerablemente. Aún así, seguía siendo absolutamente aterrador. Pero ya no era insuperable. Jaime y Manuel estaban sentados en una banca. Por un momento, el tiempo se ralentizó. Y luego la sombra bajó el escudo, entregando un golpe devastador al punto más débil de la espada larga. El borde del escudo de piedra chocó contra el acero negro. Y con un sonido ensordecedor, la espada larga se hizo añicos. Capítulo 272, Sombra y Oscuridad. Aumentada por la sombra y con la ayuda de 900 fragmentos que Sunny había recolectado, la santa se había vuelto increíblemente fuerte. El cuerpo de piedra grácil del monstruo taciturno escondía un poder increíble desde el principio y ahora estaba enormemente mejorado.
Sosteniendo su escudo con ambas manos, la sombra entregó un golpe devastador en el punto más débil de la hoja negra. La hoja, que estaba atrapada entre el suelo de mármol y su greba, sonó ensordecedoramente y se hizo añicos. Todavía montando al caballero negro, Sani sonrió con alegría malvada. Luego, soltó el casco abollado del diablo y se impulsó hacia atrás, realizando un salto mortal y aterrizando ágilmente varios metros de distancia. Nephi se desenganchó inmediatamente también. Ambos sabían que no había nada más peligroso que un enemigo al borde de la muerte. Sin nada que perder, los humanos a menudo renunciaban a cualquier sentido de autoconservación y se volvían locos, llevando a su asesino con ellos a la tumba. Las criaturas de pesadilla eran mucho lo mismo, solo que más aterradoras. A pesar de que Sani estaba seguro de que la debilidad del diablo se escondía en su espada, no estaba seguro de qué sucedería si la hoja se rompía realmente. Con suerte, el caballero negro simplemente se desmoronaría en un montón de acero. Si no, sería mejor estar lejos cuando descubrieran. Mientras los fragmentos de la hoja negra llovían sobre el suelo y el santo de piedra caía de rodillas, un estremecimiento recorrió el cuerpo del diablo. La oscuridad que se escondía en las esquinas de la catedral en ruinas de repente hervía y se lanzaba hacia adelante en una ola. Pero nada de eso llegó al caballero negro, aniquilado por el resplandor de la intrincada armadura blanca de estrella cambiante. El diablo se congeló en una pose retorcida, sus manos colgando impotentes, su espalda doblada. El acero negro de su armadura se estaba oxidando. Se estaba volviendo rápidamente de un marrón opaco, su brillo se había ido, su superficie una vez impenetrable parecía corroída y quebradiza. Luego, levantó lentamente y trabajosamente la cabeza y la giró ligeramente hacia un lado. Como si estuviera mirando el rostro de la diosa sin nombre cuya estatua supervisaba la oscura sala de la catedral en ruinas durante miles de años. Mientras el diablo miraba a la diosa, la luz carmesí de sus ojos lentamente se debilitaba y disminuía. Y luego, de repente, explotó en furiosas llamas rojas. La armadura oxidada se deshizo, exponiendo la masa de oscuridad escondida dentro. La oscuridad extendió sus extremidades y se elevó por encima de la sombra arrodillada, las partes de la armadura que flotaban en ella dándole una forma vagamente humanoide, revelando su verdadera forma. Un coloso fantasmal hecho de oscuridad y acero oxidado se alzó sobre el monstruo taciturno como un presagio de muerte, dos fuegos carmesí ardiendo furiosamente en las profundidades negras. Otra llama apareció justo debajo de ellos, como una boca retorcida hecha de las llamas del infierno. Y luego, un aterrador rugido sacudió el antiguo templo. Sani dio un paso involuntario hacia atrás, una sensación de temor surgiendo desde las profundidades de su alma. Sus ojos buscaron a Nephi y la encontraron parada a unos metros detrás del santo de piedra. Estrella cambiante vacilaba, mirando la oscura aparición con una expresión incierta. Ella captó su mirada, se detuvo por un momento y luego asintió, entendiendo lo que Sani quería transmitir sin necesidad de palabras. Entonces, Nephi retrocedió con precaución, sin perder de vista al diablo. Lo que iba a suceder a continuación no era algo que un humano pudiera sobrevivir. Al menos, no un durmiente. Con una furia espantosa, la criatura de la oscuridad se abalanzó sobre la sombra. Sus manos rasgaron el aire y se envolvieron alrededor del cuello del monstruo taciturno, luego levantaron la estatua viviente en el aire como si su cuerpo de piedra no pesara nada. El diablo llevó a la santa por encima del suelo de mármol de la catedral en ruinas y apretó su cuello, como si intentara estrangularla. Una red de grietas se extendió por la armadura de la sombra, cayendo pedazos de piedra. A pesar de todo, la expresión sin emociones en el rostro inhumanamente inquietante de la santa no cambió en absoluto. Pero en sus ojos de rubí apareció una pizca de sentimiento, mucho más fuerte que nunca antes. Desprecio. Soltando el escudo, levantó las manos, agarró los brazales de la armadura oxidada y los destrozó fácilmente con su agarre.
Mientras otro rugido resonaba en la oscuridad, el monstruo taciturno cayó al suelo. Aterrizando con gracia ágil, esquivó instantáneamente las garras de la aparición, que se había agachado para destrozar la estatua viviente de una vez por todas. Luego, dio un paso adelante. La santa de piedra estaba justo debajo del diablo inclinado ahora. Mientras sus ojos de rubí brillaban con despiadada crueldad, se lanzó hacia adelante y le dio un golpe aplastante en el pecho. Su guante rasgó la placa de pecho de la armadura oxidada y se hundió profundamente en la oscuridad viviente, justo donde habría estado un corazón humano. O un núcleo de alma. Un momento después, las llamas carmesí que ardían en las profundidades de la criatura oscura explotaron en una ola de luz roja cegadora. Y desapareció. La oscura esencia del diablo se disipó como niebla, sus restos vencidos por el resplandor de Changing Star. Los pedazos de armadura cayeron al suelo con un estruendo de acero. El terrorífico diablo de la catedral, el caballero negro, estaba muerto. Sunny lanzó la cabeza hacia atrás y soltó una risa exaltada y vengativa. Muere, muere, bastardo, muere y ve al infierno, para siempre. Oh, la venganza sabía tan bien. Un momento después, la voz del hechizo susurró dulcemente en su oído. Has matado a un diablo caído, caballero abandonado. Tu sombra se hace más fuerte. Sunny sonrió. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Un recuerdo? ¿Un eco? Sin embargo, un momento después, olvidó todo sobre el hechizo. Un escalofrío recorrió su espalda. Porque justo frente a él, algo muy extraño estaba sucediendo con la santa de piedra. Su mano seguía levantada, congelada en la misma posición en la que había atravesado el corazón de la oscuridad viviente con su puño. Y en ella. ¿Qué demonios es esa cosa? Capítulo 273, Crisálida. Agarrada en el puño de la sombra había una extraña, hermosa y ominosa gema. Era completamente negra, como si estuviera impregnada de una oscuridad impenetrable. La superficie negra brillante parecía devorar la luz, volviendo la vasta sala de la catedral en ruinas aún más oscura de lo que había sido antes. En lo profundo de ese vacío negro, llamas carmesí ardían con un amenazador resplandor rojo. Pulsaba en un ritmo lento y extraño, ahogando todo alrededor en una tenue luz roja. Pintada por ella, la santa de piedra parecía estar empapada en sangre. La gema que sostenía parecía un corazón sangrante y palpitante que había arrancado del pecho de alguien. Mirándolo, Sunny sintió una extraña sensación de presagio. ¿Qué demonios es esto? La gema parecía algo así como un fragmento de alma, pero diferente. Nunca había visto un fragmento negro, para empezar, o uno que irradiara un brillo tan intenso. Tampoco parecía ser un pedazo de un núcleo roto. Al contrario, parecía entero. ¿Es así como se ve el núcleo de alma de una criatura de pesadilla? No, no es un núcleo de alma. ¿Un alma? Atónito, Sunny contó las llamas carmesí ardiendo en las profundidades de la gema negra. 1, 2, 3, 4. 4 llamas por los 4 núcleos del diablo caído. Lo que su sombra sostenía en su mano era el alma del caballero negro o alguna especie de su esencia, al menos. ¿Pero cómo se había convertido en una forma material? ¿Lo hizo el santo de piedra? Si es así, ¿cómo? No, ¿por qué? ¿Qué está haciendo con eso? Sunny y Nífaes miraban en silencio atónito cuando finalmente la sombra se movió. Acercando la gema negra a su rostro, se detuvo por un momento. Una pizca de emoción oscura y macabra apareció en sus ojos. Y luego, la santa de piedra, se la tragó. Sunny parpadeó. ¿Qué? La sombra abrió la boca, mordió el inquietante cristal y se lo tragó. Así, el alma del caballero negro fue devorada. El resplandor rojo que emanaba desapareció, devolviendo al mundo su tono natural. Y un momento después, la santa de piedra cayó en las sombras y desapareció también. Espera, no la despedí.
¿Qué demonios está pasando? Nífais lo miró con expresión perpleja. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hizo ella? Por una vez, Sunny no tuvo que retorcer la verdad ni engañar a nadie. Abriendo la boca, dijo honestamente. No tengo ni idea. Caminando hacia el montón de acero oxidado que quedó después de que el diablo fuera destruido, Sunny lo movió con el pie un poco y luego murmuró. No quedan fragmentos. Está vacío. Changing Star permaneció en silencio por unos momentos, luego frunció el ceño. Finalmente, dijo. Tu eco es muy peculiar. Mientras todos se recuperaban de la pelea y atendían sus heridas, Sunny caminó hacia un rincón apartado y se sumergió en el mar de almas. La tranquila extensión de agua quieta lo recibió con un silencio familiar. Mirando las filas de sombras inmóviles paradas en el borde, Sunny notó que el caballero negro se había unido a sus filas. El gigante de acero estaba entre todas las otras criaturas que Sunny había matado, tan vacío como el resto de ellos. No quedaba rastro del diablo caído amenazante y mortal. Ahora, era solo una de las sombras. Sunny sonrió. Bienvenido, bastardo. Siéntete como en casa. De todos modos, no irás a ningún otro lugar nunca más. Una sensación de profunda y oscura satisfacción agarró su corazón. Mirando la forma inmóvil de su enemigo jurado, Sunny tuvo que detenerse a sí mismo de patear al caballero negro con toda su fuerza. Él era solo una sombra ahora, después de todo. Patearlo habría sido como patear el aire. Además, Sunny no era vengativo hasta ese punto. Matar al bastardo una vez fue suficiente para él. ¿Quién se ríe ahora? No lo negaré, me has pillado bien. Pero todavía estoy respirando mientras tú estás muerto. Al final del día, eso es todo lo que importa. Este mundo, no, ambos mundos estaban llenos de criaturas que eran más grandes, más fuertes y más poderosas que Sunny. Muchos de ellos habían amenazado su existencia o se sentían obligados a tratarlo como basura para mostrar su superioridad. Pero él todavía estaba aquí a pesar de todos ellos, ni destruido ni subyugado. Era libre, estaba vivo y se hacía más fuerte cada día. Un día, ellos serían los que se acobardarían frente a él o serían destruidos por él. Tal como había sido el caballero negro. Con una expresión oscura, Sunny se dio la vuelta y caminó para pararse debajo del sol negro de su núcleo de sombra. Luego, convocó al santo de piedra. Pero no pasó nada. Sunny frunció el ceño, luego repitió la invocación de nuevo, con el mismo efecto. De repente preocupado, hizo que las runas aparecieran en el aire frente a él. Afortunadamente, sus peores temores no se hicieron realidad. La santa de piedra todavía estaba listada como su sombra. Entonces, ¿qué está pasando con ella? Concentrándose en las runas que describen su nombre, Sunny las hizo expandirse y leer. Sombra, santa de piedra. Rango de sombra, despertado. Clase de sombra, monstruo. Atributos de sombra, maestro de batalla, robusto, chispa de divinidad. Descripción de sombra. La santa de piedra fue creada por los traicioneros perdidos de la luz en la maldita oscuridad de la orilla olvidada. Fragmentos de sombra, 80 de 200. Hasta ahora, todo era igual. Incluso la cantidad de fragmentos de sombra que le había dado no había cambiado. Sin embargo, había una nueva cadena de runas brillando debajo de ese número, donde antes no había nada. Cuando Sunny lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. Las runas decían. El santo de piedra está evolucionando. Se detuvo por unos momentos y luego miró hacia el núcleo de sombra. En algún lugar dentro, su sombra estaba descansando en las olas de las oscuras llamas nutricias, su ser mismo pasando por una misteriosa transformación. Parecía como si consumir el alma del caballero negro le hubiera permitido entrar en una etapa de crecimiento que Sunny no había anticipado. ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso de evolución? ¿Y qué tipo de transformación estaba experimentando el santo? Sunny no tenía idea. Sin embargo, no podía esperar para descubrirlo. Capítulo 274. Salvación. Evolucionando,
el santo de piedra estaba evolucionando. Al salir de la mente del mar de almas, Sunny frunció el ceño. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de emoción. ¿Qué exactamente iba a cambiar en ella, sin embargo? No había muchas posibilidades. Podría ser su rango, su clase o sus atributos. Era lógico suponer que al derrotar a un oponente de un rango superior, la sombra sería capaz de ascender a un nuevo rango ella misma. Sin embargo, había una falla en esa lógica. El Caballero Negro no fue la primera criatura caída que Sunny y el Santo habían matado. De hecho, él era el tercero, con el Devorador de Cadáveres y el Mensajero de la Aguja siendo los primeros dos. Eso ni siquiera cuenta los 2 arañas de hierro que la estatua viviente había masacrado antes de caer ante la espada de Sunny ella misma. Pero ella no había hecho nada como sacar una gema negra de sus cuerpos antes. Entonces, lo más probable es que lo que le permitió absorber el alma de esa criatura de pesadilla en particular no fue el mero hecho de su increíble poder, sino la extraña pero obvia afinidad que compartían los dos. Al menos Sunny sentía que esta suposición suya era correcta. Eso no le ayudó a entender qué cambios ocurrirían en los monstruos taciturnos. Aún así, era una información muy valiosa para aprender. En el futuro, si Sunny quisiera evolucionar sus sombras, tendría que encontrar no solo un oponente poderoso, sino también adecuado para que las derrotaran. Una abominación afín de mayor rango o clase. Inclinando la cabeza, intentó recordar si había otra criatura en la orilla olvidada que conociera cuya alma pudiera alimentar al santo. Por un momento, la imagen del coloso caminante apareció en su mente. Sí, no, ni siquiera voy a pensar en eso. Sacudiendo la cabeza, Sunny sonrió ligeramente y se acercó a sus compañeros. Ahora que su trato había sido concluido, el futuro del que tanto había temido finalmente estaba sobre ellos. La luz de las linternas invadió la espaciosa habitación que alguna vez había pertenecido a la sacerdotisa de este antiguo templo. Con 6 personas entrando en su pacífico refugio, sin embargo, ya no parecía tan vasto. Sunny miró alrededor y suspiró. Los cuartos ocultos eran tal como los había dejado. Había piezas de muebles simples pero lujosos tallados en madera pálida, con algunas cosas desparejadas que había recogido de las ruinas. Las paredes de piedra estaban decoradas con intrincados grabados. Un cofre vacío que solía estar lleno de fragmentos de alma brillantes estaba oscuro y vacío. Alimentar al santo de piedra realmente lo había dejado en bancarrota. Lamentablemente, ser el maestro de una sombra hambrienta no era la ambición más barata. En una de las paredes, había conjuntos de líneas rayadas en la piedra, marcando todos los días que había pasado viviendo en la catedral en ruinas. Durante mucho tiempo, este había sido su hogar. El mejor hogar que había tenido, realmente, lo cual era triste decir sobre una habitación de piedra sin ventanas escondida en medio de una ciudad maldita. Pero a Sunny le gustaba mucho. Iba a extrañar mucho este lugar oscuro y tranquilo. Los demás miembros de la corte, con la excepción de Effie y Cassie, estaban mirando con interés alrededor. Incluso Neve mostró un poco de curiosidad. Con una extraña expresión en su rostro, Kai se volvió hacia Sunny y preguntó. ¿Esto es donde vivías? Sunny levantó una ceja y encogió los hombros. Sí, ¿por qué? La hermosa arquera sonrió con visible deleite. No, nada. Es solo que este lugar es tan elegante. No esperaba que tu residencia fuera tan chic. ¿Qué se supone que significa eso? Sunny frunció el ceño. ¿Qué esperabas que fuera? Kai miró hacia abajo, de repente nervioso. Oh, ya sabes. Por alguna razón, siempre te imaginé durmiendo en el suelo de una cueva. Sí, estúpido, lo sé. Porque habría una cueva en un templo. Al escuchar eso, Effie no pudo evitar reír. Espera a ver lo que hay en su armario, Knight. Sunny le lanzó una mirada amenazante, pero pensó mejor y no dijo nada. Él entendió que la cazadora solo estaba tratando de aligerar el ambiente.
Sabiendo lo que iba a venir a continuación, cada miembro de la cohorte estaba consumido por el miedo y la duda en este momento. Effie más que el resto, porque su papel en el espectáculo que Gunalug había planeado para ellos era especialmente cruel. Sunny suspiró. Un poco más tarde, estaban sentados alrededor de la chimenea, el olor de la comida aún flotaba en el aire. Todos estaban en silencio, mirando el fuego, sus mentes consumidas por pensamientos oscuros. Sunny sabía que tenía que tomar una decisión ahora, pero se sentía reacio a hacerlo. En cambio, solo observó las sombras bailar en las paredes de la cámara oculta. Después de un rato, Nífais finalmente rompió el silencio. Girándose hacia él, se detuvo por un momento y luego preguntó: Nos iremos por la mañana. ¿Vendrás con nosotros? Su voz sonaba tranquila, como siempre. Pero Sunny la conocía lo suficientemente bien como para discernir notas de emoción reprimida en ella. Esperanza. La esperanza es el veneno que te matará. Pero no. Este era el viejo Sunny hablando. Uno que se sentía cómodo escondiéndose detrás de su locura, uno que había renunciado. Que tenía demasiado miedo de enfrentar la verdad despiadada y pagar el precio para tomar lo que le pertenecía, lo que era suyo por derecho. Triunfo. Salvación. Y esperanza. Sunny había terminado de tener miedo. Con una expresión tranquila, miró a Nífais y dijo: Pasado mañana. Todavía tengo cosas que terminar en la ciudad oscura. Me uniré a ti pasado mañana, para bien o para mal. Ella guardó silencio por unos momentos, y luego una suave sonrisa apareció en su rostro. Gracias. También tengo algunas preparaciones que hacer. Regresaremos juntos al Castillo Brillante, entonces. Él le dio un gesto con la cabeza y se alejó. Nífais nunca había mostrado signos de ser capaz de sentir miedo, al menos no que recordara. Pero sabía que era solo una fachada. De hecho, ella conocía el miedo demasiado bien. Mejor que cualquiera aquí, excepto tal vez él. Después de todo, ella fue presentada a él a una edad muy temprana. Así que sospechaba que detrás de su rostro indiferente y su voz tranquila, ella también debía estar asustada. Después de todo, ella era solo una joven. Y era ella quien iba a luchar contra el inmortal Señor Brillante hasta la muerte pronto, no ellos. Sunny miró las sombras. Un día. Después de un día, la profecía comenzará a hacerse realidad. Capítulo 275. Secretos del Templo en Ruinas. Tan pronto como amaneció, trayendo consigo el sonido melancólico de las olas que se retiraban, Nífais y su cohorte abandonaron la catedral en ruinas. Sunny se quedó solo, parado en el borde entre la oscuridad del antiguo templo y la luz del nuevo día. Deteniéndose en la ornamentada puerta, permaneció inmóvil por un tiempo y observó cómo el sol artificial se elevaba en los sombríos cielos grises sobre la ciudad maldita. Después de meses pasados en compañía de otros humanos, estar solo de nuevo se sentía extraño, al igual que había sido extraño estar con otras personas después de todo el tiempo que había pasado solo aquí antes de eso. Girando, Sunny regresó a la oscuridad. La gran sala de la catedral en ruinas era pacífica y tranquila. Sin el amenazante guardián de acero, ya no había nadie aquí para perturbar el silencio. Incluso la oscuridad que poblaba las esquinas estaba vacía y dócil ahora, no era en absoluto la entidad viva que había sido una vez. Se sentía un poco solitario. Caminando libremente por la amplia extensión de la magnífica sala, Sunny miró a su alrededor, observando la catedral que lo había protegido en el pasado desde una nueva perspectiva. A pesar de pasar tanto tiempo aquí, nunca lo había visto así, de la misma manera en que los habitantes de la ciudad oscura debieron haberlo visto todos esos años atrás. Sunny solo había mirado hacia abajo en la sala desde la altura de una de las vigas de soporte del antiguo templo. Se veía majestuoso. Pero ya no era seguro. Con el caballero negro muerto, nadie quedaba para defender la catedral de las criaturas de pesadilla que querrían reclamarla como su nido. Así que Sunny no podía quedarse aquí por mucho tiempo.
No es que tuviera el lujo de esa elección ya. Lanzando una última mirada al hermoso pasillo oscuro, Sunny suspiró y comenzó a escalar la estatua de la diosa sin nombre. De vuelta en la cámara oculta, volvió a estar completamente oscuro. Sunny vaciló un poco y comenzó a recoger sus pertenencias. No le llevó mucho tiempo. Apegarse a las cosas materiales era inútil en la orilla olvidada. Después de todo, no había forma de llevarlas consigo al mundo real, si es que iba a sobrevivir tanto tiempo. Pero aún se sentía triste dejando todos sus botines atrás. En el mundo real, Sunny nunca tuvo un hogar como este, ni muchas cosas para llamar suyas. Había soñado con disfrutar de un estilo de vida lujoso después de convertirse en un despierto, pero quedó atrapado en este infierno en su lugar. Esta espaciosa habitación que llamaba su hogar era una forma de consuelo. Pero ahora tenía que irse. Al final, solo tomó lo esencial y ordenó el lugar, deseando dejarlo limpio y ordenado a pesar de saber que había pocas posibilidades de que alguien volviera a encontrar ese lugar. Después de que todo estuvo hecho, Sunny miró la habitación tranquila y dudó un poco. Luego, caminó hacia la pared donde había rayado innumerables líneas en la piedra para contar los días y convocó al Prowling Soul. Quería dejar una marca de su presencia aquí. Algo que dijera que había vivido en esta cámara oculta, en la antigua catedral en ruinas, en la ciudad oscura, en la costa olvidada, en este mundo. Una pequeña marca para testificar que había estado aquí, había luchado aquí y luego se había ido para luchar por una oportunidad de escapar. Sunny quería pensar en palabras profundas, pero nada venía a su mente. De todos modos, no era una persona profunda. Lo que realmente quería tallar en la pared era su verdadero nombre. Pero incluso ahora, la paranoia lo detenía. ¿Qué pasaría si alguien viniera aquí algún día y lo leyera en voz alta? ¡Qué desastre tan gracioso sería! Finalmente, levantó el kunai y talló algo debajo de las líneas que marcaban los días que había pasado viviendo en la catedral en ruinas. Luego, Sunny se dio la vuelta y se alejó. Quedaron dos runas en la pared detrás de él. Uno significa sol. El otro significa pérdida. Había dos cosas que Sunny quería lograr antes de mañana por la mañana. Una estaba en las ruinas de una biblioteca que nunca había terminado de explorar y la otra estaba aquí mismo, en la catedral en ruinas. Regresando al gran salón con su mochila en el hombro, Sunny pasó junto a la estatua de la diosa sin nombre y se sumergió en una de las puertas que conducían al santuario interior del templo. Nunca había estado allí antes, mantenido alejado por la oscuridad viva y el caballero negro. Pero ahora que el diablo se había ido, Sunny finalmente iba a ver lo que estaba escondido adentro. Caminando por las habitaciones y pasillos que los sacerdotes y sacerdotisas habían usado una vez, miró alrededor y no notó nada de interés. Todo estaba bastante destruido y arruinado, con solo algunas cosas mundanas que quedaron intactas. No había nada aquí en absoluto, al menos eso es lo que otros pensarían. Sunny, sin embargo, de repente se detuvo frente a una cierta pared y inclinó la cabeza. No había nada especial en esa pared, al menos nada que pudiera verse. Pero podía sentir una masa pesada de sombras escondida detrás de ella, como si hubiera un espacio hueco allí. Después de buscar por un rato, encontró una palanca oculta y la presionó. O al menos lo intentó. El antiguo mecanismo se había oxidado y desintegrado durante miles de años de abandono, por supuesto. Con un suspiro, Sunny convocó la esquirla de medianoche, miró más de cerca la pared hueca e insertó el tachi en la junta entre sus partes móviles. Luego, sin ceremonias, usó la hoja irrompible como palanca y empujó con toda su fuerza inhumana. Con un terrible sonido de raspado, una parte de la pared se deslizó. El aire pasó rápidamente por Sunny, entrando en la oscura boca de un pasillo estrecho. Detrás de él, un conjunto de escaleras de piedra conducía hacia abajo. Profundamente bajo tierra.
Con una mueca resentida, Sunny agitó la esquirla de medianoche para sacudir el polvo que se aferraba a ella, la puso sobre su hombro y entró en el pasaje secreto. Capítulo 276, Puerta Negra. El pasaje oculto llevó a Sunny bajo tierra, retorciéndose y girando a través de la masa de piedra. A pesar de que había estado caminando con precaución hacia adelante durante unos minutos, Sunny sentía que todavía estaba debajo de la catedral. De hecho, según su estimación, se acercaba a su centro. Y de hecho, justo debajo del lugar donde debería haber estado la estatua de la diosa, el estrecho pasaje se abrió en una habitación más grande. En ella se encontraba un pozo profundo que llevaba aún más abajo, con una escalera de caracol que se espiralaba hacia la oscuridad. Sunny frunció el ceño. ¿Qué pasa con este lugar y sus pozos oscuros y espeluznantes? Bajar más lo colocaría peligrosamente cerca de las catacumbas. Sabía muy bien qué tipo de peligro eso representaría. La última vez que Sunny se aventuró en el laberinto de túneles antiguos debajo de la ciudad, apenas escapó con vida. Después de dudar por un tiempo, pisó la escalera y comenzó a descender. Las sombras profundas y antiguas rodeaban a Sunny, dándole un poco de consuelo. Al menos estaba entre los suyos. Después de un minuto o así de caminar por la escalera, Sunny entró en una gran cámara que parecía estar tallada en la roca, en lugar de ser construida por mano humana. Al otro lado de ella se encontraba una gran puerta forjada de acero negro, iluminada por dos antorchas ardientes. Dos pensamientos entraron simultáneamente en la mente de Sunny. El primero fue que el metal del que estaba hecha la puerta monolítica parecía extrañamente familiar. Era la misma aleación oscura, sin brillo e impenetrable de la que estaba hecho el caballero negro. El segundo pensamiento fue aún más perturbador. ¿Cómo es posible que esas antorchas sigan ardiendo? ¿Habrían estado en llamas durante varios miles de años? Ahora que lo pensaba, las antorchas parecían muy extrañas. Parecían producir luz, pero era pálida y fantasmal. No había calor que la acompañara tampoco. Las sombras proyectadas por las llamas fantasmales eran las más perturbadoras. Debido a los movimientos del fuego, se suponía que estaban bailando en el suelo. Pero en cambio, las sombras estaban absolutamente inmóviles. Era como si la luz de las antorchas las hubiera atrapado y paralizado de alguna manera. Sunny pensó por un momento y ordenó a su propia sombra que se quedara atrás. La sombra no protestó, de hecho, estaba visiblemente aliviada. Dando unos pasos exagerados hacia atrás, se fusionó con la oscuridad profunda en la salida del pasillo y esperó allí, mirando nerviosamente las extrañas sombras inmóviles de vez en cuando. Sunny se acercó con precaución a la puerta negra y bajó el fragmento de medianoche en una postura protectora. Estaba listo para enfrentar cualquier tipo de peligro. Pero nada lo atacó. Lo único que sucedió fue un escalofrío repentino que recorrió el cuerpo de Sunny cuando entró en el círculo de luz proyectado por las dos antorchas fantasmales. Estas antorchas son definitivamente algún tipo de encantamiento protector. Estoy casi seguro de que su poder puede dañar incluso a las sombras. La pregunta que tenía que hacerse, sin embargo, era esta: ¿estaban las antorchas destinadas a evitar que algo entrara en el espacio que se escondía detrás de la puerta negra? ¿O estaban destinadas a mantener algo adentro? Bueno, solo había una forma de descubrirlo. Lo que Sunny estaba haciendo parecía absolutamente loco. Pero en realidad, no lo era. No había entrado en esta cámara subterránea solo por curiosidad o por estar cegado por la avaricia y la perspectiva de encontrar un tesoro. Lo que lo llevó aquí y lo impulsó a estudiar la puerta negra fue su intuición. A estas alturas, Sunny tenía que admitir que su intuición era más que una mera manifestación de su subconsciente. Había resultado ser correcta demasiadas veces. Especialmente desde que había consumido la gota de icor. Después de ese día, fue capaz de sentir la presencia de la divinidad.
Y a veces, incluso se sentía atraído por ella, como lo estaba por esta catedral y por la misteriosa llave que yacía enterrada en el cuerpo del Señor de los muertos. Los dos parecían estar conectados. Y Sunny sentía que estaba a punto de descubrir cómo y por qué. Pero no era todo lo que su intuición era capaz de hacer. También había otros aspectos. De hecho, Sunny sospechaba que tenía más que ver con su atributo destinado que con la chispa de divinidad. Si tuviera que adivinar, diría que después de haber sido cambiado por el licor, ese atributo se había mejorado ligeramente, dándole la capacidad de sentir temblores sutiles que corrían a través de las cuerdas del destino de vez en cuando, las cuerdas que, aparentemente, estaban envueltas firmemente alrededor de su cuerpo. La combinación del cambio que ocurrió en sus ojos y su estrecha relación con esas cuerdas le dio a Sunny una ligera afinidad con las revelaciones y el destino, similar a la que casi había poseído, pero infinitamente menos potente. Fue suficiente guiarlo hasta esta puerta y hacer que quisiera abrirla, sin embargo. Acercándose a la monolítica puerta negra, Sunny la miró fijamente y llegó a la conclusión de que ni siquiera un ejército entero habría sido capaz de atravesar esta monstruosa barrera. Sin embargo, había un pequeño agujero de cerradura oculto en su superficie oscura. Tirando del cordón atado alrededor de su cuello, Sunny se quitó la pequeña llave de metal que colgaba de él y la agarró firmemente en su mano. Después de dudar por unos momentos, insertó cuidadosamente la llave en la cerradura de la puerta negra. Encajó perfectamente. Tan pronto como Sunny puso la llave en la cerradura, la tenue luz de la divinidad que emanaba de ella de repente se volvió un poco más brillante. Sunny suspiró, luego se preparó y giró la llave. Algo hizo clic dentro de la puerta de metal, y luego se abrió silenciosamente. La pálida luz de las antorchas fantasmales se balanceaba, como movida por un viento de otro mundo. Detrás de la puerta, una pequeña habitación estaba tallada en la roca. Y en ella, un cadáver con una capa oscura estaba encadenado al suelo dentro de un círculo. Sunny no podía decir si el cadáver pertenecía a un hombre o a una mujer, porque había una extraña máscara cubriendo su rostro. La máscara estaba hecha de madera negra lacada y tallada para parecerse al rostro de un demonio feroz. Sus dientes estaban al descubierto, con 4 colmillos sobresaliendo de su boca. La máscara estaba coronada con 3 cuernos retorcidos. En los oscuros abismos de sus ojos negros, no había nada más que oscuridad absoluta.